Queridos alumnos, les damos la bienvenida a Informática Biomédica 2. Los objetivos generales de la asignatura son adquirir conocimientos y habilidades necesarios para la toma de decisiones en la práctica de la medicina general, comprender y aplicar los conceptos actuales sobre razonamiento clínico relevantes, identificar los avances de la información en el apoyo de las decisiones clínicas a nivel de médico general. En los lineamientos de la evaluación de IB2, los porcentajes son: juicio del profesor es el 50%, examen práctico el 20% y examen departamental 30%. En relación al juicio del profesor, los lineamientos de evaluación, que corresponden al 50% del total, el control de lectura, mapas mentales de cada tema, va a corresponder al 50%. Los exámenes que se realicen en este proceso van a ser 30%, y las tareas en la plataforma, tanto individual como equipo, va a corresponder al 20%. Y es obligatorio las tareas de la coordinación, así como la asistencia. ¿Cuáles serán los acuerdos en relación al comportamiento dentro de las actividades de presentación de temas? La asistencia y cumplimiento de las tareas, la participación en el grupo que les asigne, respeto y comunicación bidireccional. El índice temático en el bloque 1 va a ser el primer tema, el problema, que es motivo de consulta y motivo de la visita del paciente. En el tema 2 va a ser la toma de decisiones, el 3 el razonamiento clínico, el tema 4 el razonamiento médico no analítico, el 5 inteligencia humana y artificial, el 6 sistema de apoyo a las decisiones clínicas y el 7 sistemas de apoyo a la salud de los pacientes. Es importante que tomen en cuenta para poder tener programadas sus actividades. En el bloque 2 vamos a ver las pruebas diagnósticas, el teorema de Bayes, razonamiento terapéutico, análisis de decisiones, error diagnóstico y ejercicio clínico patológico. Vamos a empezar con el tema 1, que es el problema, motivo de consulta, motivo de visita. Los niveles deseados de la sesión es que identifiquen el contexto para focalizar la atención del paciente, que asocien los fundamentos del método clínico con el razonamiento médico, que jerarquicen los problemas de salud para la toma de decisiones y analizar el motivo de consulta para individualizar el proceso de atención. Primero tenemos que situarnos para ver qué es el método clínico. En el método clínico tenemos que saber que es el equivalente al método científico, pero aplicado a las áreas de la ciencia clínica, y van a ser un proceso donde tiene que darse unos pasos ordenados para que todo médico aplique en la búsqueda del diagnóstico definitivo con un umbral de certeza adecuado. Es importante mencionar que en este método se puede aportar hasta el 95% del diagnóstico a través del interrogatorio, se puede llegar al 60 y el 70%, al examen físico añade un 10 a 15% y los exámenes complementarios pueden subir esta certeza hasta el 95%, según Iriástigo Dupuy y Arteaga Herrera. ¿Cuáles son estas etapas del método clínico? Es importante que tengan en cuenta que van a ser 6 pasos, en donde el número 1 es que se identifique el problema de salud. O sea, ¿cuál es la causa por la que viene el paciente? El motivo de su consulta. El número 2 es cuando ustedes obtienen esa información para obtener datos en cuanto a la causa de la consulta. Tienen que hacer un interrogatorio, una exploración. Con estas dos acciones, tanto el interrogatorio como la exploración, ustedes van a tener
un diagnóstico presuntivo. O sea, van a hacer una formulación de la hipótesis que en el paso siguiente ustedes con el envío de exámenes complementarios o la evolución del paciente van a comprobar o negar esa hipótesis. El paso número 5 sería la terapéutica, tanto la farmacológica como la no farmacológica que van a dar a su paciente o el reinicio. En las 6 ustedes van a evaluar esos resultados. Los elementos que intervienen para llegar a un diagnóstico correcto es que ustedes en un método mental van a tener probabilidades, en donde este método clínico se repite hasta que el nivel de certeza sea tan alto para que apoyen o descarten un diagnóstico. Esto tiene que ver con varios umbrales, que es el de decisión, el de terapéutica y del estudio adicional. Si vemos a la atención médica como un proceso, vamos a ver en la entrada el problema, motivo de la consulta, en donde el proceso va a ser donde ustedes van a obtener la información con el interrogatorio, la exploración y el envío de análisis adyacentes, además del envío de otros estudios para poder tomar la decisión, cuál es el diagnóstico, la hipótesis que ustedes van a tener y además dar un resultado de ese proceso que ustedes llevaron a cabo. Para esto necesitamos saber cuáles son los retos actuales que tenemos en la salud pública aquí en México. Por ejemplo, el 99% de la humanidad, la esperanza de vida no cambió. O sea, en casi 800 años solo se aumentó de 26 a 30 años. Ustedes pueden ver en esta parte, ustedes pueden ver aquí en el 26, en el 10.000 antes de Cristo, y después ya en el 1100 el promedio de vida era de 26 años, después va subiendo y hasta el 1900 tuvimos 32 años como el promedio de vida, y hasta la actualidad, en donde en el siglo XX es 71.5 años. ¿Cuáles son las principales causas de consulta en nuestro país? Y ustedes tienen que tomar muy en cuenta esto para que ustedes tengan una idea de qué es lo que van a realizar ya estando en su consulta cuando sean médicos. Entonces, por ejemplo, en el primer lugar, ustedes van a ver que las infecciones respiratorias agudas van a ser la primera causa de atención. Las infecciones intestinales en segundo, las infecciones de vías urinarias, úlcera, gastritis, las gingivitis y enfermedades periodontales, que esta es la atención de odontología, la otitis media, la hipertensión arterial, las conjuntivitis, la diabetes mellitus y la amibiasis intestinal. Entonces, ustedes pueden ver que el total de nuevos casos en 2014, con las primeras 3 causas, infecciones respiratorias, infecciones intestinales y de vías urinarias, tuvimos 43.694.224 casos. La fuente es la Dirección General de Epidemiología. Otro de las principales causas de defunción, son indicadores muy duros porque nos van a decir el total de defunciones que existen, entonces, y el tipo. Entonces, para el año 2014 también tuvimos el total de defunciones en todo el país, fueron 623.600. Y ustedes pueden ver que las enfermedades del corazón ocupan el primer lugar, la diabetes el segundo y el tercero los tumores malignos. No omito mencionar los accidentes y así todas las demás. Pero ustedes pueden ver que todas estas causas de defunción tienen que ver con ciertos procesos agregados, ciertas situaciones agregadas que tenemos en México, como es la obesidad,
la obesidad en los adultos, la mala alimentación, el tabaquismo, etcétera, y el sedentarismo. Entonces, estos son los retos para nosotros como médicos de la salud. En las crónicas no transmisibles tiene que ver mucho el sobrepeso y la obesidad, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, los tumores malignos, las adicciones, las enfermedades mentales. En las enfermedades transmisibles, aquí en nuestro país y ahora en todo el mundo, vemos que las enfermedades transmisibles como el coronavirus tienen que ver mucho el problema de que se puedan llevar a la muerte, tiene que ver mucho con estas partes que son las de las enfermedades crónicas no transmisibles, como el sobrepeso, la obesidad, la diabetes, la hipertensión. Entonces, está muy, muy asociado estas dos, y que en un momento dado son los retos que vamos a tener y que tenemos en todo el mundo y el país. ¿Cuáles son las reflexiones que nos debemos llevar a casa? El aumento demográfico y de la esperanza de vida ha hecho que la población padezca enfermedades crónicas que antes no se padecían. Ustedes han visto ahorita el resurgimiento de algunas enfermedades transmisibles. Y de las enfermedades crónicas no transmisibles, se considera que son las responsables de más de 36 millones de defunciones anuales a nivel mundial. En México, las 5 primeras causas de mortalidad, como enfermedades del corazón, diabetes mellitus, accidentes, tumores malignos y enfermedades del hígado, representan el 75% de las defunciones del país. Los factores que se comparten, como habíamos dicho, los factores asociados al consumo de tabaco, la inactividad física, el consumo nocivo de alcohol, la dieta inadecuada, el sobrepeso y la obesidad. Este combate de estos factores asociados debe realizarse coordinadamente entre diversos sectores, no solo los gubernamentales, y tampoco solo la coordinación e intersectorial. Tiene que haber una participación ciudadana con un autocuidado. En relación al proceso médico, tenemos que tener muy claro qué es lo que tenemos que hacer. O sea, ya cuando hay un problema médico, ¿cómo lo vamos a identificar si es un problema que necesita una atención inmediata o puede esperar? Se realiza el triage. El triage, que es una selección en donde es un modelo donde vamos a poner etiquetas en relación a si el paciente que se presenta tiene que ser atendido de manera inmediata, se le coloca el color rojo. Si puede esperar, pero que puede poner en peligro su vida o la función de alguna extremidad, es el amarillo. Y cuando el paciente es una situación en donde no se pone en peligro en su vida y puede esperar, se pone verde. Es importante mencionar, ahora con el problema del coronavirus que tuvimos, si ustedes vieron, o sea, estábamos en rojo, en donde se puso prioridad a la atención de este padecimiento, por lo cual se tuvieron todas las demás patologías, se pusieron en amarillo o verde para que pudieran atenderse en otros niveles. Y es importante que nosotros sepamos que se tiene que dar prioridad de acuerdo a las necesidades del paciente en donde se pueda poner en peligro su vida. Entonces, el proceso resumido es: llega el paciente con su motivo de consulta, se pasa el triage, en donde esto obviamente en general se hace en los hospitales. En las unidades de primer nivel no se hace triage porque ahí hay otro tipo de situaciones en donde se debe atender a todos los pacientes, y se atiende en primer nivel, donde se atiende principalmente el seguimiento de algunos procesos, tanto transmisibles como no transmisibles. En este caso, en las unidades de urgencia
tanto en primer nivel como en segundo y tercero, se hace un triage en donde llega el paciente y se identifica, se hace una codificación respecto, por ejemplo, el paciente clasificado como Berber está estabilizado, sus signos vitales están normales y no está en peligro ni la vida ni alguna función. Entonces se le pasa a control y o a la sala de espera, y en un momento dado este paciente, si es una unidad de urgencias, se le refiere al primer contacto, o sea, se le puede enviar a consulta o se da una valoración y se refiere a su unidad de médica familiar o a su domicilio ya después de haber hecho esa valoración. Obviamente, si aquí se hace el primer contacto, se hace la valoración y puede pasar a amarillo, eso dependiendo de cómo se hayan recopilado los datos y se haya interpretado. Aquí en los pacientes que se clasifican con amarillo se pasan a observación y se puede enviar al hospital, a un quirófano, a una unidad de cuidados intensivos, el traslado, una consulta a unidad de médico familiar o al domicilio. En el test en donde está el paciente en peligro de subir a la función, se tiene que hacer una reanimación y se puede pasar a cualquiera de lo que se comentó aquí, o definitivamente puede ir a la muerte. En los niveles de atención es importante que identifiquemos los niveles de atención médica que existen en el país. En el nivel 1 se encuentran todos los centros médicos rurales, consultorios urbanos y centros de salud familiar, lo que llamamos unidades de medicina familiar de primer nivel como centros de salud. En el nivel 2 son los hospitales generales de zona, en donde se prestan servicios relacionados con los diversos atención en medicina interna, pediatría, gineco, cirugía general y psiquiatría. Y ya en un nivel 3 se reserva la atención de patologías complejas que requieren procedimientos especializados y de alta tecnología. Con lo anterior, debemos analizar y debemos autoanalizarnos que debemos construir un país y un planeta preocupados por los demás y que seamos capaces de responder. La salud no lo es todo, pero sin salud no tenemos nada. Schopenhauer.